Desde el primer momento en que lo vi, asumí que algo en él era diferente. Era una tarde calurosa en la Ciudad de México y el sonido del tráfico, mezclado con el de los vendedores ambulantes, llenaba el aire de vida. Caminaba por el bosque de Chapultepec, disfrutando de un libro, cuando nuestros caminos se cruzaron por casualidad. Me sonrió con esa mezcla de timidez y seguridad que me aceleró el corazón. Se llamaba Alejandro y lo que comenzó como una conversación informal sobre un libro que a ambos nos encantaba, se convirtió en largos paseos, risas compartidas y un amor que parecía salido de una película romántica. Todo en nuestra historia parecía perfecto, hasta que las sombras comenzaron a aparecer. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal Crónicas de Superación y actives las notificaciones. Aquí compartimos historias reales que te harán reflexionar sobre la vida y las decisiones humanas. Seguirnos desde el terreno te permitirá no perderte estas historias llenas de emoción, pero también te ayudará a formar parte de una comunidad que entiende el valor de la resiliencia y la superación personal. En los últimos meses, nuestra relación se ha fortalecido. Alejandro me llevaba a lugares secretos de la ciudad que solo él conocía, me presentaba a su familia con orgullo y sus gestos diarios me hacían sentir la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, empezaron a surgir pequeños detalles que no podía ignorar. Llamadas fuera de horario, mensajes borrosos y apresurados y esa mirada fugaz que desaparecía al entrar en la habitación. Cada vez que lo miraba, se me formaba una pequeña desnudez en el estómago, pero pensé que tal vez estaba siendo paranoica. Una tarde, mientras trabajábamos, decidí organizar unos papeles que teníamos guardados en el taller de casa. Entre facturas y contratos, apareció uno sin remitente, con mi nombre escrito a mano por Alejandro, pero con detalles que nunca antes había visto. Al abrirlo, lo que encontré dentro me conmovió profundamente. Fotografías, mensajes y evidencias de encuentros en lugares que él nunca había mencionado. Cada imagen contaba una historia que no me pertenecía, escenas clandestinas, regalos y sonrisas que no eran para mí. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba comprender cómo el hombre que amaba podía llevar una doble vida, una que yo ignoraba por completo. Mi corazón estaba hecho pedazos, pero no podía apartar la mirada de las fotos y los mensajes. Cada imagen parecía gritar una verdad que no quería creer. Alejandro, el hombre que decía amarme, tenía una vida secreta que jamás podría imaginar. Sonreía a los demás como me sonreía a mí, decía palabras de cariño con otras labias y compartía momentos que deberían haber sido solo nuestros. Pasé horas sentada en esa oficina improvisada, tratando de entender por qué. ¿Cómo podía alguien que parecía tan perfecto, tan devoto, ocultar algo tan cruel? Cada detalle de su vida ahora parecía un escenario para engañar a mi corazón. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo, simple, directo. Cariño, salgo del trabajo, te veo en casa en 30 minutos. Se me encogió el estómago. ¿Cómo podría enfrentarlo después de todo lo que había aprendido? Sabía que necesitaba respuestas, pero también sabía que cualquier confrontación podría cambiar mi vida para siempre. En los días siguientes empecé a fijarme más en los detalles. Alejandro llegaba más tarde de lo habitual, hacía planes de última hora y a veces parecía distraído, incluso en momentos que antes eran solo nuestros. Me sentía observada, como si caminara por un campo minado sin saber cuándo explotaría la siguiente bomba emocional. Una noche decidí que necesitaba confrontarlo. Estaba preparando la cena, intentando mantener la calma, cuando entró en casa con esa sonrisa encantadora que antes me derretía. Pero no sentí amor en ese momento. Sentí una silenciosa determinación de buscar la verdad. Dejé las fotos y los mensajes sobre la mesa, y mi voz, aunque temblorosa, sonó firme. Alejandro, tenemos que hablar. Se quedó paralizado. Por un instante, el hombre que conocía desapareció, reemplazado por alguien que intentaba calcular cada palabra, cada gesto. Sabía que ese momento lo decidiría todo, el final de una relación o el comienzo de una confrontación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Alejandro permaneció en silencio unos segundos, mirando las fotos y los mensajes sobre la mesa. Sus ojos, antes llenos de cariño, ahora reflejaban sorpresa y, quizás, un atisbo de culpa.
Sentí que el corazón me latía tan rápido que parecía que iba a estallar. Cada segundo de silencio aumentaba mi ansiedad, hasta que finalmente habló. Yo puedo explicar, dijo en voz baja y vacilante. ¿Explicar qué? Respondí intentando contener la ira y el dolor que me bullían por dentro. Esas fotos, esos mensajes, me engañaste. ¿Quién es ella, Alejandro? Apartó la mirada un instante y me di cuenta de que no podía negarlo. Cada palabra que intentaba articular parecía vacilar. Un silencio denso llenaba la cocina, mezclado con el lejano sonido de coches afuera y el tic-tac del reloj mientras mi vida cambiaba para siempre. Yo no quería que lo supieras así, dijo en voz baja y apenas audible. Fue un error, algo que nunca planeé y... Se le quebró la voz, pero no pude compadecerme. Sentí una mezcla de tristeza y furia. Mi cuerpo estaba en alerta constante, cada músculo tenso, como a punto de estallar, pero incluso con todo el dolor, algo dentro de mí me decía que necesitaba escuchar toda la historia. Necesitaba comprender hasta qué punto mi vida se había construido sobre mentiras. Cuéntamelo todo, ordené con voz firme, aunque mi mente era un caos. Quiero cada detalle, Alejandro. Quiero saber quién eres realmente. Respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y empezó a hablar, cada palabra llena de arrepentimiento y miedo. Encuentros, mensajes ocultos, pequeños regalos que nunca me había contado, momentos que eran solo suyos. Cada detalle parecía desgarrarme el corazón, pero no podía negar la realidad. La vida que conocía se estaba desmoronando. Mientras hablaba, mi mente revivió nuestra historia. El primer beso en el bosque de Chapultepec, los paseos por los coloridos mercados del centro de Ciudad de México, las noches que reímos juntos hasta tarde. Todo parecía falso ahora, teñido de una traición que nunca imaginé. Pero al mismo tiempo una parte de mí seguía buscando respuestas. Quería entender qué había llevado al hombre que amaba a ocultar toda una vida de mentiras. En los días siguientes mi rutina cambió por completo. Cada mirada suya era sospechosa. Cada mensaje que llegaba a mi teléfono me aceleraba el corazón. No sabía si podría volver a confiar en él, e incluso mientras intentaba seguir adelante con mi vida, la sombra de la traición se cernía sobre nosotros, haciendo que cada momento juntos fuera tenso y doloroso. Los días se convirtieron en una rutina de desconfianza y dolor silencioso. Cada gesto suyo, cada palabra suya, era escrutada. Sentía que vivía entre dos mundos, el hombre que amaba y el hombre que ocultaba oscuros secretos. Pero al mismo tiempo, una fuerza comenzó a surgir en mí, la necesidad de recuperar mi vida y el poder sobre mis propias decisiones. Una noche, mientras caminaba sola por el Paseo de la Reforma, con la ciudad iluminada reflejándose en mis ojos, me di cuenta de que ya no podía vivir atrapada en el miedo y la traición. Tenía que decidir, continuar en esta relación que me consumía, o liberarme, reconstruir mi vida y redescubrir la felicidad que parecía perdida. Cada paso por las calles de México me recordaba quién era antes de Alejandro, a la mujer fuerte e independiente, capaz de afrontar cualquier adversidad. Cuando regresé a casa, Alejandro estaba sentado en la sala, esperando. Sus ojos reflejaban arrepentimiento, pero no sabía si podría volver a confiar en él. Me senté frente a él, sintiendo la tensión en el aire como una tormenta a punto de estallar. Alejandro, comencé, intentando controlar mi voz temblorosa. Tenemos que decidir qué pasa de ahora en adelante. No puedo vivir así, rodeada de mentiras y secretos. ¿Me amas o prefieres esta doble vida que has creado? Respiró hondo y pude ver que esas palabras finalmente le llegaban. Por primera vez, no había excusas ni intentos de minimizar la situación. Solo existía la cruda, desnuda y dolorosa verdad que ambos teníamos que afrontar. En los días siguientes, comencé a investigar en silencio. Quería comprender el alcance total de la traición, pero también quería prepararme para tomar la decisión más importante de mi vida. Cada detalle que descubría,
aumentaba el dolor, pero también fortalecía mi determinación. No podía permitir que esa traición definiera quién era. Y entonces, una mañana soleada, mientras caminaba por el mercado de Coyoacán, me di cuenta de algo que cambió mi perspectiva. No eran solo sus secretos los que importaban, era mi capacidad de resurgir, de decidir mi destino y de elegir la felicidad incluso ante una herida tan profunda. La ciudad a mi alrededor parecía latir conmigo. Cada sonido, cada color, cada olor me recordaba que la vida continuaba y que aún tenía decisiones que tomar. Llegó el día en que ya no pude posponer la verdad. Alejandro estaba en casa cuando entré en la sala, con las manos temblorosas aferrándome una vez más a todas las pruebas que había encontrado. Lo miré a los ojos, buscando cualquier señal de remordimiento, alguna chispa de la persona que amaba antes de que todo esto sucediera. Alejandro, comencé, con voz firme lo he descubierto todo. Cada mentira, cada encuentro, cada momento que me ocultaste. Quiero saber de ti, de una vez por todas, ¿qué está pasando? Tragó saliva, y durante unos segundos, un silencio denso llenó la habitación. Entonces, por fin habló. Sé que me equivoqué, y no hay excusa para ello. No quería hacerte daño, pero me perdí. No sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo, dijo con la voz cargada de arrepentimiento. Me dolía el corazón. Una parte de mí quería creer, pero otra sabía que volver a confiar no sería fácil. Necesitaba decidir si había lugar para el perdón, o si la traición había destruido todo lo que habíamos construido. Pasé horas reflexionando, paseando por los jardines del bosque de Chapultepec. Todos los recuerdos con él volvieron a inundarme. Las risas, los momentos felices, las pequeñas muestras de cariño que una vez llenaron mi vida de luz. Pero los recuerdos dolorosos también afloraron. Las mentiras, el engaño, la sensación de haber sido utilizada. Cuando regresé a casa, Alejandro me esperaba, aprensivo. Respiré hondo y dije, necesito tiempo. No puedo fingir que esto no pasó. Pero tampoco puedo negar que todavía siento algo por ti. Necesitamos decidir juntos si vale la pena reconstruirlo o si nuestras vidas deben tomar caminos separados. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión, miradas silenciosas y pequeños intentos de acercamiento. Cada gesto suyo era mesurado y el mío cauteloso. Estaba aprendiendo, poco a poco, a lidiar con el dolor, a encontrar mi propia fuerza y a darme cuenta de que mi felicidad no podía depender de alguien que me había herido tan profundamente. Y entonces, en una noche tranquila, mientras la Ciudad de México dormía bajo las farolas y el lejano sonido de la vida nocturna, comprendí algo importante: el poder de la decisión. Sin importar Alejandro, sin importar la traición, mi vida continuaría. Podía elegir el camino de la reconciliación o la libertad, pero sobre todo, podía elegirme a mí misma, mi paz y mi felicidad. A la mañana siguiente, Alejandro apareció en mi puerta, visiblemente nervioso, pero con esa mirada que lo hacía implorar una oportunidad. «Por favor, no me dejes», dijo con la voz llena de desesperación. «Rompí con ella. No hay nadie más, solo tú. Por favor, perdóname. No puedo vivir sin ti». Quería creerle. Quería creer cada palabra, el sincero arrepentimiento que parecía mostrar, pero algo dentro de mí seguía alerta, una voz silenciosa que decía, «No confíes tan rápido». Aún así, acepté darle otra oportunidad, porque mi corazón seguía unido a él, a pesar de la traición. En los días siguientes, Alejandro parecía genuinamente dedicado. Se acercó, me trató con cariño, me envió mensajes de buenos días, hizo pequeños gestos para demostrar que había cambiado. Pero a medida que su rutina volvía a la normalidad, empecé a notar algo extraño. Tenía un celular que escondía, apagaba o ponía en silencio y nunca me dejaba tocarlo. La desconfianza crecía dentro de mí como un fuego silencioso. Un día decidí seguirlo. Quería entender si mis instintos eran acertados, si realmente había terminado con su amante como había prometido.
Lo que descubrí me heló la sangre. Alejandro no había terminado. Iba en un coche disfrazado y me llevó a una discreta clínica médica a las afueras de la ciudad. Allí, a través de la ventana, vi lo que nunca imaginé. Estaba con su amante, abrazándola, hablando con médicos, y lo que era aún más cruel, estaba embarazada. Mi corazón pareció detenerse. Cada paso que daba hacia ese lugar me había llevado a una verdad que no quería afrontar. Alejandro había mentido con cada palabra, cada promesa, cada lágrima de arrepentimiento, y yo, una vez más, había sido engañada. Permanecí oculta, observando la escena, intentando asimilar cada detalle. Él sostenía su vientre con ternura, sonreía y parecía feliz. La vida entera que creía haber reconstruido se vio amenazada una vez más, y el sentimiento de traición regresó con toda su fuerza. Ira, tristeza, conmoción, todo se mezclaba en un torbellino de emociones que me dejó paralizada. En ese momento, comprendí que la decisión que había intentado posponer debía tomarse de inmediato. No se trataba solo de perdón, confianza o reconciliación. Se trataba de mi dignidad, mi paz y la verdad que merecía afrontar. Isabela aún intentaba procesar la traición de Alejandro tras descubrir que estaba con su amante, embarazada, Camila. Pero el dolor no terminó ahí. Una tarde, mientras revisaba su cuenta conjunta, notó algo que la impactó aún más. Habían retirado una cantidad significativa sin ninguna explicación convincente. Alejandro, ¿qué es esto?, preguntó Isabela, intentando mantener la voz serena, pero la ira bullía en su interior. ¿Por qué sacaste tanto dinero de nuestra cuenta? Respiró hondo, intentando sonar convincente. Isabela, era el coche. Se averió y tuve que cambiar las llantas. No podía esperar, respondió, con esa mezcla de prisa y falsa preocupación en la mirada. Pero Isabela conocía a Alejandro mejor que nadie. Sabía que el coche estaba en perfecto estado y que en realidad estaba gastando el dinero en Camila. Cada palabra suya sonaba a mentira y su corazón se encogía con cada instante. La sensación de traición se volvió insoportable, una mezcla de rabia, dolor e incredulidad. Empezó a recordar todas las señales que había ignorado, mensajes borrados, llamadas secretas, el celular siempre apagado. Todo tenía sentido ahora. Que le robaran el dinero era una prueba más de que Alejandro no tenía intención de cambiar. Él seguía llevando una doble vida, engañándola mientras intentaba mantener la fachada de un esposo arrepentido. Isabela sintió una mezcla de profunda tristeza y determinación. Ya no podía permitir que su vida fuera controlada por alguien que mentía, engañaba y poco a poco destruía su mundo. Cada centavo malversado, cada gesto falso, fortalecía su determinación. Necesitaba reaccionar, recuperar su dignidad y decidir de una vez por todas qué futuro quería vivir, con o sin Alejandro. Isabela respiró hondo y decidió que, por ahora, no diría nada. La ira y el dolor la quemaban por dentro, pero sabía que cualquier reacción impulsiva podría ser usada en su contra. Necesitaba un plan, algo estratégico y definitivo. La venganza no solo consistiría en vengarse de Alejandro, sino también en reclamar su poder y proteger lo que le pertenecía por derecho. Al día siguiente, Isabela programó una cita con una abogada de confianza, la doctora Mariana López, especializada en derecho de familia y casos de traición y fraude financiero. Al entrar en la oficina, Isabela sintió que estaba dando el primer paso para recuperar el control de su vida. «Doctora Mariana, necesito su ayuda», comenzó Isabela con voz firme, a pesar de la opresión en su corazón. «Mi esposo tiene una amante, está embarazada de su hijo y está usando nuestra cuenta conjunta sin mi permiso. Necesito saber cómo actuar para proteger mis derechos y, de ser posible, asegurarme de que asuma las consecuencias de sus actos». La doctora Mariana escuchó atentamente, tomando notas mientras Isabela relataba cada detalle: los retiros de efectivo, las llamadas secretas, las reuniones con Camila, cada mentira y cada traición. «Isabela», dijo finalmente la abogada, «tiene motivos suficientes para presentar una demanda, tanto civil como, según las pruebas, penal. Pero antes de dar ningún otro paso, debemos desarrollar una estrategia cuidadosa. Debemos reunir todas las pruebas, mensajes, extractos bancarios, fotos y cualquier prueba de que Alejandro actuó de mala fe. Es importante que no reaccione impulsivamente. Cada paso debe ser calculado». Isabela asintió,
sintiendo una mezcla de alivio y determinación. Por primera vez en días, sintió que no estaba sola. Ahora tenía un plan. Sabía que debía actuar con inteligencia, reunir pruebas, observar y esperar el momento oportuno para confrontar a Alejandro y Camila. Esperaré el momento oportuno, pensó Isabela. No se tratará solo de mi dolor, se tratará de justicia, y cuando llegue el momento, Alejandro comprenderá que no se juega con la vida ni la confianza de nadie. En los días siguientes, Isabela comenzó a actuar con discreción. Observó a Alejandro, tomó notas, registró comportamientos sospechosos y, con la guía de la doctora Mariana, recopiló evidencia de cada transacción financiera y encuentro sospechoso. Cada detalle revelaba el alcance de las mentiras y la traición, reforzando aún más su determinación de no dejar que se saliera con la suya. Isabela continuó con su rutina aparentemente normal, pero en el fondo, cada movimiento estaba calculado. Sabía exactamente a dónde iba Alejandro, con quién hablaba y cómo se comportaba. Con la ayuda de la doctora Mariana, comenzó a reunir pruebas concretas. Extractos bancarios que mostraban retiros sospechosos, fotos de encuentros con Camila, registros de mensajes e incluso pequeños recibos que Alejandro intentaba ocultar. Sabía que cualquier acción precipitada podría arruinar su plan. Por lo tanto, mantuvo la calma, controlando su ira y su dolor. Mientras Alejandro creía estar engañando a Isabela, ella iba 2 pasos por delante, observando cada detalle con atención quirúrgica. Un día, cuando Alejandro salía para una supuesta cita de trabajo, Isabela decidió seguirlo discretamente. Sabía exactamente a dónde iba, la clínica donde Camila tenía citas regulares. Con el corazón acelerado, se acercó, manteniendo la distancia, y vio a Alejandro entrar con Camila, quien ahora llevaba la pancita que confirmaba su embarazo. La escena era clara, no solo continuaba su traición, sino que seguía activo en su relación con Camila, gastando dinero y guardando secretos mientras intentaba engañarla con falsas palabras de arrepentimiento. Isabela sintió una mezcla de ira, tristeza y determinación. Finalmente, todo estaba documentado. Todo estaba probado. Ahora Alejandro no tenía forma de negarlo ni escapar. Cada prueba que reunía era un paso más para asegurar que enfrentara las consecuencias. De vuelta en casa, Isabela y la doctora Mariana comenzaron a planear su siguiente paso. Era hora de convertir todo el dolor en acción. Notificaciones legales, bloqueo de cuentas conjuntas y prepararse para una confrontación que Alejandro nunca esperó. Isabela sabía que la venganza no tenía que ser inmediata. Necesitaba ser perfecta, calculada y devastadora para que él comprendiera la gravedad de sus actos. «Ha llegado el momento», dijo Isabela mirando los documentos y fotos cuidadosamente organizados. Pensó que podía jugar con mi vida, pero ahora cada mentira, cada saqueo, cada reunión secreta quedará al descubierto. Ya no hay lugar para excusas ni manipulación. Mientras contemplaba la ciudad iluminada por la noche, sintió una nueva sensación. Se acabó el miedo, la desesperación. Una fuerza silenciosa y poderosa había surgido en su interior que garantizaría que se hiciera justicia y que Alejandro finalmente comprendiera que no se puede engañar a alguien como Isabela y salirse con la suya. El día de la confrontación finalmente llegó. Isabela sabía que tenía que enfrentarse a Camila directamente. No se trataba solo de Alejandro, ahora se trataba de demostrarle que no se dejaría manipular, que cada mentira y cada traición tendría consecuencias. Encontró a Camila en el centro comercial, en un café donde solía pasar las tardes. Al ver a Isabela, se levantó, sorprendida e irritada a la vez. «¿Qué quieres, Isabela?», preguntó Camila con una sonrisa fría y burlona. «¿Has venido a rogar por tu marido?». Isabela respiró hondo, intentando controlar la ira que amenazaba con desbordarse. «No, Camila. Vine porque tienes que entender que no te saldrás con la tuya. Lo sé todo. Sé de ti, del embarazo y de cada mentira que dijo Alejandro». La sonrisa de Camila se transformó en desdén. Absoluto. Ay, Isabela, ¿aún crees que importa? En serio, mírate. Estás vieja, fea y aburrida. Alejandro ya no siente nada por ti. Soy joven, hermosa y ahora solo quiere estar conmigo, dijo Camila, acercándose con un tono provocador. Ya no le despiertas ningún interés. Isabela sintió un escalofrío. Cada palabra que Camila decía era como una cuchilla que intentaba cortar su confianza.
pero en lugar de llorar o gritar, mantuvo la calma, respiró hondo y respondió con firmeza. Puedes llamarme vieja o fea todo lo que quieras, Camila, pero no te equivoques. Alejandro pagará por todo. Tú y él afrontarán las consecuencias, y cuando eso pase, no habrá excusas ni mentiras que lo salven, dijo Isabela, sosteniendo la carpeta con todos los documentos y pruebas reunidos. Camila rió, ajena a la intensidad que se escondía tras la calma de Isabela. ¿Consecuencias? Eres patética. No sabes lo que es conquistar a alguien de verdad. Alejandro está conmigo, y eso es lo que importa, dijo Camila, todavía con ese aire de superioridad. Isabela sonrió levemente, pero sus ojos brillaban de determinación. Sabía que llegado el momento, toda la arrogancia de Alejandro y Camila se vería destrozada por las pruebas que había reunido, la justicia que llegaría y la fuerza que había recuperado. Al alejarse del café, Isabela sintió un cambio en su interior. La ira seguía ahí, pero se había canalizado hacia la estrategia y el control. Sabía que el juego apenas comenzaba y que la victoria, esta vez, sería suya. En los siguientes días Isabela comenzó a reorganizar su vida. Aunque Alejandro creía que aún tenía cierto poder sobre ella descubrió algo liberador. Tenía el control de su vida y sus finanzas. Isabela era exitosa, con una carrera consolidada y un salario 4 veces superior al de Alejandro. Todas las comodidades que él disfrutaba, el coche, los viajes, los pequeños lujos, provenían en realidad de su esfuerzo. Cada lujo que daba por sentado era en realidad fruto del trabajo y la dedicación de Isabela. Al darse cuenta de esto, decidió establecer reglas claras y firmes. El coche que Alejandro presumía de conducir, comprado con el dinero de Isabela, ahora tenía una restricción. Ya no podía usarlo sin permiso. Alejandro, dijo con tono tranquilo pero autoritario, el coche es mío. Ya no puedes usarlo. Todos los gastos que generó provenían de mi trabajo. Y ya no apoyaré tus malas decisiones. Alejandro la miró sorprendido, intentando protestar. Isabela, no puedes hacer esto. Necesito el coche para trabajar. No, Alejandro, ya no lo necesitas. Es más, todos los lujos que creías tener ahora están bajo mi control. Aprenderás que todo lo que lograste conmigo no es algo que puedas dar por sentado. Isabela sintió una oleada de poder y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, no solo reaccionaba a las mentiras de Alejandro, estaba tomando el control total de la situación. Cada decisión, cada límite impuesto era una forma de reclamar la dignidad que él había intentado destruir. Mientras Alejandro permanecía atónito, consciente de que ya no tendría privilegios fáciles, Isabela sabía que esto era solo el principio. Contaba con la ventaja de la estrategia, la verdad y la fuerza que emanaba de su propia independencia. Alejandro había jugado con su confianza durante mucho tiempo y ahora estaba completamente bajo sus reglas. Isabela comenzó a poner en marcha su plan. Con todas las pruebas reunidas, mensajes, fotos, extractos bancarios y testimonios, sabía que Alejandro y Camila no tendrían escapatoria. No se trataba solo de dinero ni de traición, se trataba de justicia, orgullo y de recuperar todo lo que él había intentado robarle. Primero, confrontó a Alejandro en casa, donde él creía que aún tenía cierto poder. Alejandro, dijo con voz firme, mirándolo directamente a los ojos, prometiste cambiar pero mentiste. ¿Rompiste con Camila? Mentiste. ¿Gastaste nuestro dinero en ella? Mentiste. La verdad es que has perdido cualquier privilegio que tuvieras aquí. Yo decido qué pasa con mi vida y mis bienes. Alejandro intentó discutir, pero Isabela no le dio cabida. No hay más discusión. El coche, los gastos, todos los lujos que dabas por sentado, se acabaron. Responderás por cada mentira, cada engaño, y entenderás lo que significa depender de alguien que de verdad trabaja para ganarse la vida. Pero Isabela no se detuvo ahí. Programó una reunión con amigos cercanos, compañeros de trabajo e incluso familiares, presentando pruebas concretas de la doble vida de Alejandro, incluyendo el embarazo de Camila. La revelación fue impactante. Camila, quien siempre se había sentido superior y segura, palideció al ver cada mentira expuesta ante todos. ¿Crees que puedes humillarme, Isabela?, gritó Camila, dominada por la ira. Todavía soy joven, hermosa, y él quiere estar conmigo. Camila, respondió Isabela, fría y calculadora.
La belleza y la juventud no sustituyen el carácter, la honestidad ni el respeto. Tú y Alejandro pensaron que podían jugar con mi vida y mi trabajo. Ahora todos saben la verdad. La sorpresa en los ojos de Alejandro y Camila era palpable. Toda su arrogancia se derrumbó ante la fuerza de Isabela. Ella, que antes parecía vulnerable, ahora controlaba la situación, decidiendo quién tendría derecho a qué, quién sería respetado y quién asumiría las consecuencias. En los días siguientes, Isabela tomó el control total de las finanzas de la pareja, asegurándose de que Alejandro ya no tuviera acceso al dinero que ella había ganado con tanto esfuerzo. Cada gasto que él pretendía incurrir, cada plan que intentaba mantener con Camila, tenía que pasar por ella, y ella no dejaba escapar nada. Alejandro finalmente comprendió que Isabela ya no era la esposa ingenua a la que podía manipular. Era una mujer poderosa, independiente y estratégica, y nadie, ni siquiera él, podía cambiar eso. Mientras observaba a Alejandro y Camila intentar reorganizar sus vidas ante la revelación, Isabela sintió una mezcla de satisfacción y paz. El dolor y la ira se transformaron en fuerza, estrategia y justicia. Por primera vez en mucho tiempo, supo que había recuperado el control total de su vida, su corazón y su futuro. Con el paso de las semanas, Isabela comprendió que la victoria no solo residía en la revelación de Alejandro y Camila, sino en su propia recuperación. Reanudó su rutina con aún más confianza, dedicándose al trabajo que la hizo exitosa e independiente. Viajar, hacer amigos y perseguir sus sueños sin depender de nadie. Alejandro, quien antes creía poder manipularla, ahora veía cada gesto con impotencia. Camila, a su vez, ya no tenía espacio para presumir de juventud ni belleza. La verdad era clara. Todo lo que habían construido con mentiras y engaños se derrumbó ante la fuerza de Isabela. Ella controlaba sus finanzas, establecía límites y mantenía su independencia. El auto que había comprado con su dinero, los gastos que él antes daba por sentado, todo estaba bajo su control. Alejandro, quien antes se jactaba de ser el proveedor, ahora dependía de ella. Y esto no era solo simbólico, era la personificación de la justicia que Isabela buscaba. Pero la mayor victoria de Isabela no fue financiera ni material, sino emocional. Había transformado el dolor de la traición en fuerza, la ira en estrategia y la sensación de pérdida en poder personal. Cada día que se miraba al espejo, veía no solo a la mujer traicionada, sino a la mujer resiliente, inteligente e inquebrantable que Alejandro jamás podría doblegar. Un día, mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, Isabela sonrió para sí misma. La ciudad estaba llena de vida, y ella también. Las cicatrices de la traición aún existían, pero ya no la definían. Era libre, independiente y más fuerte que nunca. Alejandro y Camila ahora eran solo recuerdos de un capítulo que terminó con justicia y la fuerza de una mujer que finalmente se puso a sí misma en primer lugar. Y así, Isabela demostró que quienes intentan destruir la vida de alguien con mentiras, al final pierden ante la verdad y la fuerza de quienes se niegan a dejarse vencer. No solo reconstruyó su vida, sino que también demostró que la verdadera superación no depende de la venganza, sino de la resiliencia, el coraje y la autoestima. Y así termina la historia de Isabela, una mujer que transformó el dolor de la traición en fuerza, estrategia e independencia. Una mujer que demostró que incluso ante las mayores mentiras y engaños, es posible resurgir, recuperar el control de la propia vida y demostrar que quienes intentan destruir a alguien son finalmente derrotados por la verdad y la fuerza de quienes se niegan a ser derrotados. Si te conmovió esta historia y quieres seguir más historias reales de superación, traiciones y vidas transformadas, suscríbete al canal Crónicas de Superación ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás historias que inspiran, enseñan y demuestran que, sin importar lo difícil que sea la situación, siempre hay una manera de resurgir. No te pierdas las próximas historias. Tu próxima inspiración podría estar a un clic de distancia.